Si encuentras útil la palabra de este domingo, podrás tenerla en MP3, PDF y archivo editable de manera completamente gratuita. Bajo esta ventana, en la descripción del video, busca los enlaces de descarga y haz clic. Tenerla en MP3 te servirá para escucharla sin conexión o para compartirla a alguien que no tenga acceso a Internet. Y si también tienes la tarea de comunicar la palabra, el archivo PDF y el editable te caerán de perlas. Dios te bendiga en Cristo, Audio Vida, México. Es una porción algo extensa, pero ya que la tenemos a la mano, vamos a leerla entre todos. Segundo de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, exceptuando los versículos que le voy a decir. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, Samaria era la capital de Israel, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Leemos enseguida del versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. Naamán, queridos hermanos, era capitán de los ejércitos del rey de Siria, país que estaba situado al norte junto al de Israel. Tenía Naamán gran reputación ante el rey de Siria, debido a su gran valor y porque el Señor había dado por su mano la independencia a Siria. Pero por desgracia, Naamán estaba leproso. Padecía una de las enfermedades más duras y repulsivas de aquel entonces a que podía estar expuesto el hombre. Y era una enfermedad que no tenía curación posible por ningún medio humano. Aunque al parecer su mal apenas empezaba, pues continuaba en la corte, pero tratándose de lepra, ya podía decirse que su suerte estaba echada. Y resultó, según hemos leído en nuestro texto, que en una de las tantas guerras o incursiones de rapiña que los sirios emprendían por aquellos tiempos contra Israel, una joven israelita había sido tomada prisionera, llevada a Siria y obligada a servir ni más ni menos a la mujer de Naamán. También por aquellos días estaba viviendo en Israel un gran profeta de nombre Eliseo.
Y la joven capturada, ahora esclava, que en su tierra había oído hablar de los milagros de Eliseo, con un amor bondadoso y desinteresado por sus amos, habló a su señora acerca del profeta. La joven prisionera lamentaba que Naamán, su amo, no se hallara con Eliseo, porque Eliseo de seguro podía ayudarle a sanar de su lepra. Pues bien, la información o el testimonio que la joven dio sobre el maravilloso poder de Eliseo fue transmitido a Naamán, y de Naamán al rey de Siria, por lo que el rey de Siria, deseando el bien para el renombrado capitán de sus ejércitos, le envió de inmediato cartas al rey de Israel. Cartas que envió por manos del propio Naamán. Nuestro texto ha dicho que el rey de Siria dijo a su capitán Naamán: «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y las cartas del rey de Siria para el rey de Israel que Naamán llevaba en sus manos decían así: «Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». Naamán entonces, en embajada o comitiva oficial, se dirige a territorio de Israel. Una vez allí y llegando a casa del profeta, el profeta Eliseo, sin siquiera salir a recibirlo, esto por obvias razones, le hace llegar un recado indicándole el modo en que puede conseguir su curación. Todo el relato de la historia de Naamán es sumamente notable y tiene bastante de interés. Los predicadores de la palabra de Dios se dan su gusto con ella. En efecto, hay en ella muchos puntos a los que se podría dedicar mucho tiempo y mucha reflexión. Uno o dos me gustaría destacar especialmente. Para empezar, diremos, aunque solo de paso, que no puede dejar de llamarnos la atención el modo extraordinario en que Naamán fue inducido a acercarse al profeta. Por así decirlo, fue una casualidad. Fue por unas pocas palabras sueltas y, digamos, distraídas de una joven a quien se había capturado en la guerra y que ahora se tenía por sirvienta. Pero de no haber sido por esta joven prisionera, es posible que Naamán hubiera permanecido leproso hasta el día de su muerte. Y de aquí, queridos hermanos, se aprende esto: a no tomar nunca a la ligera a nadie, por más humilde que sea. A no tomar nunca a la ligera las palabras que se nos dicen, vengan del hermano o de la hermana que vengan. Puede ser que del más pequeño de nuestros hermanos oigamos algo que nos haga el mayor de los bienes. No pocas veces nos conviene aceptar la reprensión de sus palabras y de sus acciones. ¿Cuántas veces, dígame usted, no se lanzaron advertencias o se dieron consejos que si se hubieran escuchado en su momento hubieran evitado años de culpa y dolor? Otra cosa que también va a interesarnos, aunque la mencionamos también de paso, es que no podemos dejar de admirar la gran bondad y calidez de corazón, el afecto desinteresado de esta joven al ocuparse tan vivamente de la salud y la felicidad de un extraño. Un extraño que resultó ser alguien que sin contemplaciones la había arrancado de todas sus amistades y de la casa de sus padres. Sin duda alguna, queridos hermanos, esta será siempre la manera de sobrellevar el duro trato que se recibe de los demás, en caso de que tal sea nuestra suerte. Es la manera mejor y más segura de ablandar y quebrantar los corazones duros con los que tenemos que tratar.
Es la blanda respuesta de Proverbios, que según se dice, quita la ira. Es ciertísimamente el camino más seguro para librarnos de las ofensas o heridas de personas crueles, sobre todo de aquellas que ejercen alguna autoridad sobre nosotros. Porque si mediante el ejercicio de nuestra piedad, incluso en estos casos, logramos conservarnos en el favor del Señor, no tendremos que temer, como bien lo dice el salmista, lo que pueda hacer el hombre. El Señor estará entonces a nuestra diestra, queridos hermanos, y será nuestro ayudador y protector. Conservémonos, pues, en el favor del Señor, absteniéndonos de pagar al mal con el mal. Voy a decirle que el proceder de esta joven cautiva ofrece una hermosa lección y ejemplo a todos los servidores, empleados u obreros de nuestros días. Su proceder debería traernos a la memoria aquellas palabras de San Pablo apóstol. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Asimismo, el ejemplo de esta joven cautiva debe recordarnos las palabras de San Pedro apóstol. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pero la parte más importante de la historia de Naamán, y que nos merece la mayor atención, es la relacionada con su curación. Nos hace recordar mucho la naturaleza de numerosas curaciones prodigiosas del Salvador. Me refiero a esto. Mire que cuando leemos el Nuevo Testamento y los relatos que allí se ofrecen de los milagros obrados por el Salvador, nos resulta fácil observar cómo en muchos casos, por no decir que en la mayoría, los llevó a cabo mediante el empleo de algunos medios externos. Unos medios de lo más insignificantes e inútiles en sí mismos, pero que con frecuencia resultaron esencialmente necesarios para la ejecución del milagro, casi como siendo parte de... Ahora bien, es muy cierto que otras veces el Señor consideró apropiado obrar estos milagros sin utilizar medio alguno, sino simplemente diciendo una palabra. Como cuando al resucitar a Lázaro de entre los muertos dijo: Lázaro, ven fuera. O como cuando sanó a la hija de la mujer de Canaán diciendo: hágase contigo como quieres. O como cuando sanó al hijo del noble rico diciendo: ve, tu hijo vive. Pero muchas veces, lo repito, fue mediante el uso de medios triviales y sin importancia. Cuando quiso dar vino para el banquete de las bodas de Caná, ordenó que las tinajas se llenaran de agua hasta el borde. Al hombre que tenía la mano seca le pidió que la extendiera. A los 10 leprosos les mandó que fueran y se presentaran a los sacerdotes. Al ciego le untó los ojos con barro y saliva y luego fue enviado a lavarse al estanque de Siloé. Así también aquí, Naamán tiene que ir a lavarse 7 veces en el río Jordán. Es preciso, queridos hermanos, que no pasemos por alto estas formas y procedimientos por los que a menudo se realizaban los milagros de la Biblia, porque encierran un principio importante. Como es natural, nos preguntamos cuál es este importantísimo principio, ¿no es cierto?
Según parece, el principio es el siguiente: que antes de que se produzcan semejantes milagros, el mismo hombre en quien se ha de obrar el milagro debe tomar parte en ello. Se utilizaron instrumentos nada meritorios para demostrar que toda la gloria de la obra se debía atribuir a Dios y no a ningún medio o arte o habilidad humana. El medio nada tenía que ver. Se emplearon medios de uno u otro tipo, cualquiera, con la intención de probar el espíritu y la disposición de la persona sobre quien debía realizarse el milagro. Para probar, por ejemplo, la fe de la persona, su humildad, su obediencia. De forma que si la persona era totalmente defectuosa o deficiente en estos puntos, el milagro no se realizaría ni la persona sanaría. Esto lo vemos reflejado de manera muy destacada en el milagro que tenemos ante nuestros ojos. Lógicamente, los medios por los que Naamán fue curado de su lepra eran de lo más inverosímil e improbable. El medio que se le indicó a Naamán por el cual sería sanado fue: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Para empezar, la cosa tenía que ver con entrar al río y lavarse. Nada de otro mundo. Pero precisamente porque nada era de otro mundo, ya desde el principio se requería humildad por parte de Naamán. Ya Naamán había usado el agua una y otra vez. Y hubiera sido perfectamente justificable que él se hubiera expresado en el sentido de que la idea de que el agua pudiera limpiarlo era sencillamente ridícula. Nadie lo hubiera culpado por pensarlo y expresarse así. Por lo tanto, para poder echar mano de este medio, primero debía permitirse dejar a un lado todos los datos que la experiencia le había dado, así como el conocimiento que tenía de las leyes ordinarias de la naturaleza, y abandonarse por completo en manos del profeta, contradiciendo con todo esto su propio instinto y juicio natural. Con el riesgo de ser engañado y embaucado por el profeta, el hombre debía consentir en fiarse de medios que naturalmente sabía que eran completamente inservibles. Y para hacer esto, vaya que se requería un gran ejercicio de humildad, una gran fe en el profeta, una gran sumisión personal y una gran obediencia. A continuación, porque no era todo entrar al río y lavarse, a continuación debía lavarse 7 veces. No una ni 2, 7. Una vez no sería suficiente, 2 tampoco. Y para un gran y distinguido hombre como Naamán, de naturaleza férrea y orgullosa, no era pequeña prueba ser obligado a recurrir a medios como este hasta por 7 veces seguidas. Además, sin que se produjera ningún efecto visible, cosa que ocurrió hasta la última vez que se lavó. Si Naamán no hubiera estado dispuesto en alguna medida a hacer a un lado su orgullo con humilde y sumisa actitud, y si no hubiera confiado firmemente en el poder y la honestidad del profeta que le ordenaba hacer esto, una confianza para la cual no tenía más apoyo que el informe que la joven cautiva había dado del profeta. Digo, si Naamán no hubiera estado dispuesto a mostrarse tan humildemente sumiso al profeta, y si no hubiera tenido una gran fe en el poder y la honestidad del profeta, no se habría prestado a utilizar estos medios y hubiera permanecido leproso hasta el día de su entierro. Pero lo hizo. Sin embargo, esa entrega no fue fácil. Naamán no se rindió sin antes luchar y forcejear consigo mismo.
Su primera reacción a la indicación del profeta muestra hasta qué punto la indicación agitó su orgullo y su temperamento. Las Sagradas Escrituras dicen que se enojó. Y el texto bíblico también dice que después de una suerte de rabieta, Naamán se volvió y se fue enojado. Naamán dijo: «He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra». Naamán pensó que si Eliseo era de verdad un hombre tan grande y tan extraordinario como le habían hecho creer, lo sanaría con una palabra o con el toque de su mano. Naamán ni remotamente pensó que el famoso profeta recurriría a medios tan impropios, tan indecorosos, tan improcedentes como estos. Por otra parte, suponiendo que el agua fuera buena o eficaz para sanar una enfermedad como el profeta lo decía, ¿por qué lavarse en el Jordán en particular? ¿Por qué no lavarse en uno de los propios ríos del reino de Siria? Allá estaban el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, que para él eran ríos mucho más caudalosos y hermosos que todos los arroyos de Israel. ¿Por qué no lavarse en ellos y quedar limpio? Así fueron los primeros pensamientos de Naamán cuando recibió la instrucción de Eliseo. Tales pensamientos fueron los que de manera natural le vinieron a la cabeza. Este era el espíritu altivo que de por sí le dominaba. Y si hubiera mantenido ese espíritu, jamás se hubiera curado de su lepra, pues sin la humildad nunca se hubiera confiado de Eliseo ni de los medios que éste le aconsejaba para su curación. Para fortuna de él mismo, Naamán recapacitó sobre su comportamiento. Sus siervos se acercaron a él, lo aconsejaron y le suplicaron. El argumento del que se valieron resultó de lo más razonable y apropiado. Ellos le dijeron: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio». Entonces Naamán accedió. Dejó a un lado sus majestuosas expectativas de antes, consintió humildemente ponerse en manos del profeta e hizo exactamente lo que éste le había mandado. Las Sagradas Escrituras dicen: «Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio». Ojalá, queridos hermanos, queridas personas, que nosotros sintiéramos la misma preocupación y angustia por nuestra recuperación espiritual, al igual que Naamán sintió por la recuperación de su lepra. Y ojalá pudiéramos ser llevados al mismo cambio de nuestra mente y de nuestros sentimientos tan fácilmente como lo fue Naamán. Nosotros también, como Naamán, necesitamos ser sanados y sanados de enfermedades infinitamente mucho más letales en su naturaleza que la lepra. La lepra afectaba solo al cuerpo. Las enfermedades que nosotros padecemos son fatales para el conjunto del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Si quisiésemos ser limpiados, sería necesario que también nuestras mentes y nuestros corazones pasaran por el mismo cambio que acabamos de observar en el caso de Naamán. Con frecuencia, la gente piensa que puede ser sanada en 1 minuto y por una palabra. Piensan que el Señor, por así decirlo, o sus ministros, les pondrán la mano sobre la cabeza y así, de alguna manera súbita y prodigiosa, quedarán limpios.
¿O piensan que esto sucederá por algún llamado sensacional y fuera de lo ordinario como nunca lo han recibido? ¿O piensan que esto sucederá por las exaltadas o arrebatadas evocaciones de algún predicador descollante? ¿O piensan que esto debe ser por algún mensajero especialmente enviado de otro mundo? No sé, tal vez una serpiente del infierno para amedrentarlos o un ángel del cielo para enceguecerlos. Hermanos, con toda probabilidad, nada se hará por medios tan extraordinarios como estos. Por el contrario, ha de ser mediante las vías más ordinarias y modestas y mediante una tenaz perseverancia, lo cual requerirá en primer lugar que nuestro orgullo sea doblegado. Las cosas las alcanzaremos mediante el ejercicio de la fe humilde y dócil. Debemos poner a un lado todas las colosales y altaneras y también falsas expectativas. Debemos prestar una humilde y fiel obediencia a las sencillas enseñanzas de nuestro Señor y sus apóstoles. Y esto significará, como en el caso de Naamán, que debamos permitirnos el empleo de ciertos medios que una mente natural e inconversa se sentirá inclinada a subestimar y rechazar. Y que debamos permitirnos también recurrir a ellos hasta 7 veces, es decir, una y otra vez, aunque parezca que no nos trae gran resultado. Pero para evitar extravíos, voy a decirle que estoy pensando en medios como la locura de la predicación, la oración privada y comunitaria, la lectura de las Sagradas Escrituras, el autoexamen, la confesión y el arrepentimiento, la comunión con los santos, la observancia de la cena, etc. Estos y medios como estos son los únicos medios que el Señor ha designado para nuestra recuperación, fuerza y salud. Estos y otros medios semejantes, por insignificantes y triviales que puedan parecerle a un hombre orgulloso, incrédulo e infiel, son los únicos medios que los ministros del Evangelio están autorizados a recomendarle a usted. Y si estos medios no logran su curación, siento decirle que nosotros no podemos ofrecerle nada más. Y usted, creo que debo decírselo, tampoco debe esperar nada más. O más bien sí, debe esperar más batalla, más paciencia y más necesidad de seguir creyendo. No debemos despreciar estos medios, por razón de que a nosotros o a otros parezcan ser una nada, o parezcan ser poco eficaces, o porque los hayamos visto usados por otros, o los hayamos usado nosotros mismos sin ningún efecto impactante. Permítame terminar con esto, ejemplificándolo un poco. La mayoría de ustedes ya bajaron a las aguas del bautismo, ¿no es cierto? Una pregunta, ¿de qué les sirvió? ¿De qué puede servir el agua para la salvación del hombre? Buena pregunta. Pero igual podríamos preguntarnos, ¿de qué puede servir el agua para curar a un hombre de su lepra? Aquí va la respuesta, de nada. Sin embargo, por la palabra del Señor, Naamán fue sanado por ella. O sea, que la cuestión no es si el agua limpiará a un hombre de su lepra. La única cuestión es que el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son su palabra y su espíritu los que tienden un manto de bendición sobre la entrega humilde y obediente de su pueblo.
Si Él ordenó esto, y si Él lo ordenó así, no nos corresponde a nosotros presentar objeciones, sino proceder según lo ha dictado su voluntad. Algo parecido sucede con respecto al sacramento de la Cena del Señor. Se puede decir, y a menudo se dice, ¿qué trascendencia puede tener ceremonial tan vacío? En realidad, se puede decir mucha. Podríamos responder, por ejemplo, con la autoridad de un apóstol, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ceremonial tan vacío? ¿De dónde? También está esto, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y si el Señor lo ha declarado así, es todo lo que sus discípulos querrán saber. ¿Se preguntaba usted qué trascendencia puede tener ceremonial tan vacío? Ninguna para la soberbia de Naamán. Pero cuando Dios ha hablado y ha dicho, lávate en el Jordán, ni el Abana ni el Farfar son de compararse con el pequeño Jordán. También se dice, ¿de qué sirve a las personas ir a la iglesia, participar en la oración con otros fieles, oír la lectura de las Sagradas Escrituras y escuchar los sermones? ¿De qué sirve? La gente no sale mejor de cómo entró. Esto, queridos hermanos, puede que sea cierto en determinados casos, pero este tampoco es el criterio sobre el cual concedemos valor ni a la oración, ni al estudio de las Sagradas Escrituras, ni a la predicación de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos la facultad de argumentar y juzgar por lo que a nosotros nos parece que está sucediendo o que debería suceder. No nos es dado sembrar nuestros propios árboles en la heredad del Señor. Esa fue la manera orgullosa e incrédula como Naamán juzgó en un principio las aguas del Jordán. Pero no vamos a culparlo. Existían aún 1000 cosas que Naamán ignoraba. Es verdad que todos los medios, si no son bendecidos por Dios, serán inútiles y peor que inútiles. Esto ahora usted y yo lo sabemos muy bien. Pero también sabemos que si Dios lo ha dicho así o asá, allí está la bendición y salud del alma. Si Dios lo dijo, el agua, incluso la del pequeño Jordán, va a ser medicina para Naamán. Sería imposible entrar aquí de lleno en la manera correcta en que deben usarse estos medios de gracia. Baste decir que si se usan como es debido, con humildad, entrega, paciencia y fe, serán sin duda los instrumentos que bendecirán la vida y nos llevarán al cielo. Y si tenemos fe en Cristo y en los medios de su gracia a nuestro alcance, sin duda así sucederá. Pero que nuestra intención y esfuerzo estén al día. Que así sea.